Bueno, parte 2. Toca pegar los videos. Entonces, hablábamos de que era una función entera, ¿no? Porque pues nos cumplía todas las condiciones. Era continua, sus primeras derivadas parciales eran continuas. Y entonces pues decíamos que era analítica por eso. ¿Qué pasa? Entonces tenemos dos ejemplos ahí, ¿no? Ahí les puse dos ejemplos. No sé dónde está. Ahora me tengo que poner a buscarlo. A ver. Aquí está. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá. Entonces, bueno, vamos a mirar esta. Vamos a mirar esta que está acá. ¿Listo? Vamos a hacerle las cuentas. ¿Cómo van con las cuentas ahí con esa? A ver, z igual a y menos 2xy, y menos 2xy, más i que multiplica a, más i que multiplica a menos x más x cuadrado menos y cuadrado menos x más x cuadrado menos y cuadrado más z cuadrado más z al cuadrado. Ah, pero el z al cuadrado está fuera de la i, ¿no? ¿Listo? Bueno, digamos, ahí ya puede haberla dejado cuasquita total, ¿no? Pero entonces, digamos, le queda algo así, ¿no? O sea, le va a quedar y menos 2xy más i que multiplica a menos x más x cuadrado menos y cuadrado más x más y al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, después que hace esto, usted puede reescribir eso, ¿no? Entonces vamos a reescribir, bueno, sabemos ya que voy a hacerla por aquí aparte, o sea, x más y al cuadrado. ¿Cuánto me da x más y al cuadrado? Creo que ya Es lo un escribí. binomio, ¿no, profe? Binomio Eso se es desarrollan. eso, entonces desarrollemos ese binomio, a ver qué pasa. X al cuadrado más dos veces X al cuadrado Dos veces X y más qué? más y y al cuadrado. cuadrado. Y cuadrado, y cuadrado. Y cuadrado es menos 1, ¿no? Entonces, pues, Sí, señor. digamos que vamos a aportar a la parte real, vamos a aportar un x cuadrado menos y cuadrado menos 2xy. Eso vamos a aportar a la parte real. Y la parte imaginaria, lo que le vamos a aportar es este 2xy. ¿Sí? Entonces me va a quedar menos x más x al cuadrado menos y cuadrado más 2xy. ¿Claro? ¿Claro o no? Sí, profe, está ahí todo bien. Listo. Y ahí se define U de XY y V de X. Eso, entonces esto sería u y esto sería b. U y v. Y entonces, ¿iban ahí? No, ¿dónde iban? ¿O no iban haciendo nada? Ah, yo creo que sí. Hasta ahí alcancé, profe. Bueno, listo. Hasta ahí. Entonces, hagan las derivadas. Va a pausar el video y hagan las derivadas. Graba. Esto que, la derivada entonces, ¿cuánto me da de u de x? Da 2x Menos menos 2Y 2y 2x menos menos 2Y 2y. La parte real y la parte imaginaria es y entre corchetes de menos 1 más 2x más 2y. de u de x, no, perdón.
Espere que creo que hizo algo mal. Vamos a hacer, o bueno, listo, vamos a hacer db de y. Ojo, cuando yo hago db de y, lo que les he dicho siempre, o sea, la parte imaginaria es real. Sí, o sea, lo único que lo vuelve imaginario es factorizar la i siempre. ¿Sí? Entonces usted la i no la mete dentro de la cuenta. Ujú. ¿Listo? Sí. Entonces, db de y, ¿cuánto me da db de y? 2x menos 2y. 2x menos 2y. Entonces digamos que por esa parte vamos bien, ¿sí o no? Faltó el menos, profe. ¿Cuál? Menos 2x, pero fue, ¿sí? Sí, menos 2. Ah, no, 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 miento. esos son los Menos que dan 2y. iguales. Ese, No, la sería. fórmula de Riemann, esos son los que dan iguales. Ya los otros dos sí No, son los que cambian. pero fuera de que las ecuaciones de Cauchy-Riemann es 2x porque es la derivada respecto a y. Es menos 2y, o sea, porque es la derivada Menos de 2y este y la derivada más de este. 2x. ¿Sí o no? Sí. Entonces 2x menos 2y. La Sí, señor. derivada de u respecto a y, ¿cuánto era? Menos 2y Menos 2y más 1 Entonces sería, a ver, menos 2y más 1 más 1 menos 2x. de u de y menos 2y menos... más 2y. ¿Por qué? Ah, no, sí. De De u u de de y. y Sí, sí, sí. menos Menos 2y Por el, 2y menos el menos 2x. 2x menos 2xy. Entonces, si se no es deriva y menos quedaría menos 2y más 2x. menos 2x, Menos ¿no, 2x profe? menos Menos 2y. 2x más. Menos 2y menos 2x. Sí, 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 menos eso, a 2y mí también me dio menos eso. Sí. Menos 2y. 2x menos 2y. Sí, es menos 2x. Sí. No me asusten. db de x. ¿Cuánto da db de x? Es menos 1 Menos 1 más Menos 2x uno. más 2y. 2x Más 2x. Más Menos, 2y. más 2y. Menos más 1 2x menos más 1 2x más 2x más Más 2, 2y. más 2y. Eso, ¿no? Entonces, digamos que la primera ecuación, o sea, de u de x igual a db de y, todo bien. Profe, qué pena, pero creo que a usted le faltó una y. ¿Dónde? Por lo menos cuando inicia la ecuación es y menos 2xy más y que multiplica menos x y eso es. ¿Sí me entiende? Ahí iniciando. Por eso ahorita cuando yo dije más 1, era por esa y, usted esa y no la incluyó en la parte real. Sí, señor. Tiene toda la razón, mano. Entonces, ¿qué da? Entonces sí es analítica, ¿no? Sí, Porque, bueno, ¿por qué podemos decir? O sea, porque note que aquí sacamos el menos, y si sacamos el menos de esta que está acá, y sacamos el menos de esta que está, o sea, esta que está acá, entonces claro que de u de x, si lo multiplicamos por menos, eso va a ser igual a db, de u de y, perdón, es igual a db de x, si sacamos el menos, ¿no? ¿Sí o no? sí. En pocas palabras, los signos están invertidos. O sea, están invertidos los signos. ¿Sí es claro Sí. para todo eso? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ocurre que, pues ya tenemos las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann que se cumplen. Ahora tenemos que verificar la otra cosa que dice acá, que sean continuas. Bueno, es claro que u es continua porque es un polinomio. ¿Es claro eso o no? Sí, profe. O sea, u es continua porque es un polinomio. B es continua porque es un polinomio. También.
O sea, y los polinomios son continuos. Eso sí es algo que se ve también allá en multivariable. O sea, uno dice que todos los polinomios son continuos y lo demuestra. O sea, yo no me voy a poner a hacer eso aquí. Listo, entonces como es un polinomio en x y y, pues es continuo. Las primeras derivadas son continuas. Pues es claro porque también son polinomios, ¿no? Entonces como son polinomios, pues siguen siendo continuas. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces tenemos ya que son continuas, sus derivadas son continuas y se cumplen las ecuaciones. Entonces, ¿qué podemos decir de la función? ¿La función es qué? Es continua. Analítica. Es analítica. Es analítica en C. En realidad termina siendo función entera. ¿Sí? También termina siendo una función entera. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar el otro. Ya, vamos a hacer algo. Vamos a hacer otros dos ejemplos de esto de Cauchy-Riemann. Y que es que quiero hacer uno en especial y ya lo voy a buscar. Listo, entonces vamos a hacer este z más i z cuadrado. Van a hacerlo ustedes solos, todo lo van a hacer ustedes solos. Y yo voy a volver en unos, ¿qué? Digamos, tomémonos unos, yo vuelvo a las i20. ¿Listo? Y pues bueno, lo hace y pues tiene, digamos, el tiempo para que vaya y se estire un momento, tal, y va y lo hace. A las i20 yo vuelvo y revisamos revisamos el otro ejercicio que les digo y hacemos armónicas. ¿Listo? Yo creo que la última media hora la dedicamos a la definición de armónicas. La clase del sábado hacemos todo lo que se hace con funciones armónicas para construir la función, para construir funciones que sean analíticas, y ahí quedaría. ¿Listo? Y también volvemos para explicarles lo de Moodle. Ya llegó lo de Moodle. Llegó hoy a las 11:44. Entonces toca hacer lo de Moodle. ¿Listo? Entonces voy a pausar ahí. Digamos ahí hasta las i25, pues 20:25 más o menos, en ese tiempo vuelvo. Y entonces ¿para que qué? Para que sigamos haciendo ejemplos. ¿Cómo? ¿Puede proyectar las notas? El blog de notas. Ahí. Sí. Bueno, entonces les dejo ahí. ¿Listo? Entonces el ejercicio es, ahí lo escribo aquí para que no. Z f de z igual a z más i z cuadrado. No es complicado. ¿Listo? Entonces ya vuelvo. Porque en mi caso me dio que du de x es igual a db de y y que du de y es igual a menos db de x y son polinomios de primer grado. Entonces son continuas, ¿sí o no? Entonces vamos a hacerla ahí rápidamente. Entonces va a quedar x más y, más i que multiplica a algo que ya tenemos allá arriba, ¿no? x cuadrado más 2 y xy más y cuadrado por y cuadrado, ¿cierto? Y pues entonces vamos a mirar aquí la cuenta, ¿no? Entonces nos va a quedar x más y más, ojo con esto, ¿no? Porque me va a quedar y x cuadrado y por x cuadrado más, no, perdón, menos, ¿por qué menos? Por el i por i. Acuérdense que i por i es i cuadrado. Entonces será i por i es i cuadrado, pues entonces nos quedará menos 2xy. Y aquí nos va a quedar menos i por y cuadrado. ¿Por qué? Porque este i cuadrado que está acá, pues me da menos 1. ¿Yo puse a grabar? Sí.
Porque este y cuadrado que está acá me da menos 1, pero por esta y pues me queda una y metida ahí, ¿no? Entonces eso quiere decir que la parte real me va a dar x menos 2xy, x menos 2xy, más y, entonces sacamos de factor todo lo que tenga ahí, que será x cuadrado más y, x cuadrado más y, menos y cuadrado. ¿Claro hasta ahí? Correcto, profe. Listo. Entonces esto será u y esto que está aquí será b. Ahora sacamos las parciales. Entonces du de x. Du de x. ¿Qué será du de x? Du de x entonces será 1 menos 2y, ¿no? De b de y, ¿qué será de b de y? De b de y será 1 menos 2y. 1 menos 2b. ¿Qué será de u de y? Menos 2x. Menos 2x. ¿Y qué será de b de x? 2x. 2x. Entonces es claro pues que du de x es igual a db de y y que du de y es igual a menos db de x. Sí, o bueno, que digamos lo que le digo, ¿no? O sea, no importa quién tenga el menos, lo importante es que la una sea la negativa de la otra. ¿Listo? Entonces, pues aquí entonces, y ahora miramos la continuidad, ¿no? Pues es claro que u y b son polinomios, entonces continua. Y pues digamos acá las parciales también son polinomios, entonces son funciones continuas. Entonces de una vez podemos asegurar que f de z es entera. Listo, quiero que hagamos un ejemplo que trato de hacerlo todos los semestres. Entonces déjenme por acá y lo busco. Sobre funciones analíticas, ¿no? Entonces, bueno, o digamos que nos cumplan ahí unas cosas de Cauchy-Riemann, pero entonces, ¿es esta? Sí, es esta. Entonces, permítame, vamos a copiarla, ¿listo? Tranquilos que vamos a volver a hacer las cuentas todas, no pasa nada. Lo que pasa es que es como difícil de copiar, entonces la voy a copiar aquí en una hoja que tengo para poderla volver a escribir. Pero ustedes vayan escribiendo, la que está aquí en verde. Debería. ¿Por qué esa? Porque digamos que encontrar ejemplos así que den más o menos de ese estilo, pues es como complicado. Entonces x cuadrado y menos y a la 3 menos x al cuadrado menos 2y cuadrado menos 2y cuadrado más y que multiplica a menos x a la 3 más 3xy cuadrado menos y a la 3 más 4xy más 3y. ¿Listo? Ya la tengo, x a la 3 más 3x cuadrado y menos y a la 3 menos x cuadrado menos 2y cuadrado menos x3 más 3xy cuadrado menos y a la 3 más 4xy más 3y. Listo. Entonces ya la volvemos a copiar, tranquilos, no se me preocupen. Entonces, ejemplo. Y usted dirá, ¿por qué recicla los ejemplos de los años anteriores? Porque pues es un buen ejemplo. Los buenos ejemplos nunca pasan de moda. Y son buenos, o sea, f de x más y. Entonces, f de x más y igual a, entonces volvemos a escribirla, entonces era x3 más 3x cuadrado y menos y a la 3 menos x cuadrado menos 2y cuadrado más y que multiplica a
menos x a la 3 menos 3xy cuadrado menos y a la 3 más 4xy más 4xy más 3y. ¿Listo? Entonces, bueno, pues ya digamos, ya tenemos la parte real, o sea, esta será la parte real y esta será la parte imaginaria. Listo. Lo primero, pues observe que esta función es continua, ¿no? Esta función es continua, esta función es continua. Sin embargo, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuánto me da la derivada parcial respecto a x? De u. Tres x cuadrado Entonces será 3x cuadrado más 6xy 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 menos 2x. menos 2x. de u de y, no, espere, de b de y. ¿Cuánto me da de b de y? Menos 6xy. Entonces daría menos 6, a ver, ¿seguro? Sí, menos 6xy Menos 13y al Menos cuadrado 3, menos 3y al cuadrado más 4x más, más 3. más 4x Sí, por eso más 3. y más 3. de u de y. 6xy menos 3y al cuadrado Y de b de x. menos 4y. ¿Me falta acá algo? Sí, Sí, le faltó el menos 4y porque está... Es, Menos menos 4y. Exacto. Y acá b de x, entonces de b de x me daría menos 3x cuadrado 3x al cuadrado menos 3... Menos 6xy y Más 4y, ¿no? más 4y, sí. Bueno, aquí este está mal porque no es y cuadrado, sino x al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Porque es de b de y. Entonces me queda es esto. Aquí sería x al cuadrado. ¿Listo? Y entonces pues se puede ver que du de y es igual a menos db de x. ¿Sí o no? O sea, digamos, una se cumple, que es esa. Eso se está cumpliendo, esa ecuación. ¿Cierto? El problema está es con la otra. El problema está es con la otra porque claramente du de x pues no es igual a db de y. ¿Cierto? No son iguales las ecuaciones. Entonces, ¿qué podemos extraer de eso? Bastante. Lo primero que podemos extraer es que ya la función no va a ser entera. ¿Por qué no va a ser entera? Porque no cumple las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos una función que no nos cumpla las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann, ya hay posibilidad de que no sea analítica. ¿Listo? Ya muy seguramente esta no va a ser analítica. Lo que sí va a ser es derivable en algunos puntos. ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a verificar dónde sí puede ser, dónde digamos pueden ocurrir cosas. Entonces vamos a igualar las ecuaciones como si fueran ciertas. Si las ecuaciones fueran ciertas, pues eso querría decir que 3x cuadrado más 6xy
menos 2x debe ser igual a menos 6xy menos 3y cuadrado más 4x más 3, ¿sí? Si las ecuaciones fueran ciertas. Y entonces observen lo siguiente. Vamos a trabajar esta ecuación. Vamos a trabajar esa igualdad que está ahí para ver eso qué cara toma. Entonces, pues bueno, recuerden que estamos con funciones de dos variables. Y como estamos con funciones de dos variables, lo que buscamos en realidad es una región en el plano. ¿Listo? Entonces miren lo que va a pasar. Voy a pasar todo lo que está a la derecha, voy a pasarlo a la izquierda. ¿Listo? Ese va a ser mi primer paso. Entonces me va a quedar 3x cuadrado más 6xy menos 2x más 6xy más 3y cuadrado menos 4x menos 3 igual a 0. ¿Alguna duda con lo que hice ahí? No, profe. Bueno. Entonces, me va a quedar esto, 3x cuadrado. Ojo con lo que voy a hacer. 3x cuadrado más 12xy más 12xy menos 6x menos 6x menos 3 igual a 0. Claro lo que he hecho. Ah, me faltó el y cuadrado. Profe, le faltó el 3y cuadrado. Sí, señor. Igual a 0. ¿Listo? Bueno, esa ecuación que está ahí, ¿qué cree que puede ser? Profe, una pregunta. Cuéntame. Si usted, por ejemplo, dado caso, sale un quiz y usted coloca ese ejercicio y yo me vuelo el primer paso de igualarlo a 0 y yo voy directamente al segundo, ¿te pone problema o no? No, no pasa nada. De que lo que esté haciendo Ok. esté bien. Sí, porque es que veo que eso quita tiempo, pero bueno. Pues la idea es que... La idea es que, ¿qué? La idea es que, pues usted, digamos, más o menos tenga la idea. Ah, ok. Sí, listo. Muchas gracias. O sea, profe, usted hizo esta igualación, era porque no nos estaba dando que era analítica, ¿sí? O sea, ¿está comprobando? O sea, no, lo que pasa es que ya sabemos que la función no es analítica. O sea, digamos, no, sabemos que no nos cumplió Cauchy-Riemann, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es mirando por medio de la igualación de estas dos ecuaciones de du de x y de b de y, haciendo esta igualación, ¿dónde la función puede ser derivable? Eso es lo que estamos averiguando. ¿Listo? Bueno, eso que está ahí, ¿cara de qué tiene? Yo no sé, a mí me parece que algo nos quedó mal acá de la derivada del 6x. Este 6xy, ¿de dónde sale? Este 6xy sale de acá. Y acá... Ah, no sé si está negativo. Bueno, ¿qué es esto que está aquí? Entonces hay que mirar qué es eso. ¿O qué puede ser? Piénsenlo. Ah, ya, esto ya es carpintería, ¿no? Pero digamos, pues es carpintería que hay que saber hacer, ¿no?
No, hay algo mal. Espérame, déjeme y miro porque es que hay algo mal. Hay algo mal y no sé qué es. Profe, ahí me da la derivada de u con respecto a y, no sé si la revisa. Ya la revisamos. Espere que me está dando algo mal. No sé qué es lo que me está dando mal. A ver, no, esta no es. Mírala. Entonces da 3x cuadrado más 6xy menos 2x, ¿sí? Y la otra da 6xy, es que me comí un más aquí, vea, me comí un más aquí. Era así. X a la 3 más 3x cuadrado y menos y a la 3 menos x cuadrado menos 2y cuadrado más y menos x a la 3 más 3y cuadrado, si yo me comí un menos y a la 3 más 4xy más y, ahí está. Qué pena ahí, discúlpeme, dispénseme. Aquí hay un más, acá hay un más, es menos x, aquí es positivo. Entonces si esto es positivo, eso indica que esto es positivo, ¿sí? Entonces si eso es positivo, eso quiere decir que este 12xy no existe. Claro, y ahí sí tiene sentido. Ya, ahora sí. Qué pena. Porque ahora sí puedo completar aquí, o sea, ¿por qué? Porque me va a quedar 3x cuadrado menos 6x menos 3 más 3y cuadrado igual a 0. Esto sí se puede calcular. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué hacemos? Pues bueno, hay muchas cosas por hacer. Primero podríamos dividir entre 3. ¿Sí? Entonces eso le quedaría x cuadrado menos, ahora sí tiene cara, x cuadrado menos 2x menos 1 más y cuadrado igual a 0, ¿no? Pero entonces resulta que esta es la ecuación de ¿qué? Esa es la ecuación de un círculo. Pero en realidad, note que a mí me está haciendo falta algo. A mí, para yo poder escribir esto, note que esto aquí está igualado a 0. Entonces lo que yo tengo que hacer es, aquí sumo 1, o sea, pongo x cuadrado menos 2x menos 1 más 1 más y cuadrado igual a 1. ¿Sí me entienden lo que hice ahí o no? Sí, le quité y le puso 1 para no alterar la ecuación. Si es así que se hace, ya se me olvidó, no puede ser. A ver. Mejor dicho, tengo que completar el cuadrado acá. Entonces, oiga, cuando uno deja de hacer estas cuentas se le olvida, man. Esto es x menos 1, ¿no? X menos 1 al cuadrado es x cuadrado menos 2x más 1, ¿cierto? Entonces, a ver. No, lo que tengo que hacer es sumar 2. Para que me quede un más 1 acá. Pero no nos vamos a ahogar ahí pingamente. El problema es cuando uno no recuerda las cuentas, mano. A ver. Mire. O sea, tenemos esto, ¿no? Tenemos 3x cuadrado menos 6x, ajá, x cuadrado menos 2x más y cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Por qué? Nos quedaron malas derivadas. A ver. Esta se cumple, entonces esta es 3x cuadrado más 6xy menos 2x. Entonces sería 3x cuadrado
más 6xy menos 2x, ¿sí? Y acá sería 6xy menos 3y cuadrado más 4x más 3. ¿Sí tenemos eso o no? Entonces sería, a ver, 3x cuadrado más 6xy menos 2x. Profe, de U de Y, esa fue la que le dije que revisara, creo que a mí me da diferente, me da 3x cuadrado menos 3y cuadrado menos 4y. Sí, me dio igual. Creo que ahí debe estar el error. A mí también, profe. A ver, Sí. 6xy menos 3y cuadrado más 4x más 3. 6xy menos 3y cuadrado más 4x más 3, ¿sí? ¿Dónde está el error? Perdón, profe, creo que es en U de Y. Profe, sí, revise de U de Y. Sí, Sí, profe, de qué U de pena. Y, profe, esa es la que le dije. Porque los dos primeros están bien. Bueno, o me quedaron igual. Pero el U de Y, y estaba revisando con el formato que usted tenía y pues los valores los tengo igual. Ese es el que está como diferente. Porque me da, U de Y me da 3x cuadrado menos 3y cuadrado menos 4y. A mí también me da igual que el compañero. Sí, Es que no sé de dónde sale ese 6xy. Sí, profe. En du de y. Sí. du de y. du de y le da Es que, 6. profe, nomás iniciando. Ah. Nomás iniciando, claro, vea. Esta es una y solamente. 3x cuadrado y de una vez. Es 3x cuadrado. Ujú. Ya, sí. A ver, du de y. Entonces, du de y sería 6xy. Ah, no, es du de y. du de y sería 3x cuadrado menos 3y cuadrado menos 4y. Sí. Listo, sí. Vuelven y la escribimos completa de nuevo. Entonces, du de y. Entonces, du de y le da 3x cuadrado menos 3y cuadrado menos 3y cuadrado menos 4y. Y revisar también el db de x, profe. Y db de x, entonces, db de x da menos 3x cuadrado más 6xy. Du de x es 3y cuadrado más 3y cuadrado. No, es que estaba loco haciendo esto. A ver, db de x. db de x, entonces sería menos 3x cuadrado más 3y cuadrado más 3y cuadrado más 4y más 4y. Ahora sí se cumple, ahora sí está cumpliendo la ecuación. Listo, entonces Sí. así debe estar igual de mal la otra. Du de x, entonces me da 3x cuadrado más 6xy menos 2x. Y la otra da db de y, entonces está respecto a y. Entonces sería 6xy menos 3y cuadrado más 4x más 3. Esta sí está bien. O sea, esta igualdad está bien. Sí, o sea, esta igualdad 3x cuadrado menos 6x menos 3 más 3y cuadrado igual a 0. Esa igualdad está bien. ¿Sí o no?
Ahora, tenemos que completar el cuadrado acá, ¿no? Entonces, para completar el cuadrado acá, necesitamos un 1. Necesitamos que, no, ya sé que lo que tengo mal, es que estoy alterando la ecuación. Claro, así Profe, y como la creo hice, que la estoy también alterando. al principio de la ecuación que usted todavía le tiene el signo negativo al menos 6xy, y recuerde que daba era positivo. Entonces, Entonces al pasarlo, en lugar de 6xy era aquí quedaría queda menos positivo, 6. sí señor. Ahí queda positivo. Entonces, más 6xy menos 3y cuadrado más 4x más 3. ¿Listo? Entonces, digamos, cuando lo pase, el 1 va a quedar negativo. Este va a quedar negativo. Entonces se va a ir. Sí, o sea, eso me da 0. Porque suma este más este me da 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Ya vi dónde tengo mi error. Mi error está acá. Porque digamos, yo aquí divido entre 3. Entonces, al dividir entre 3 me va a quedar x cuadrado menos 2x menos 1 más y cuadrado igual a 0. ¿Listo? Para no alterar la ecuación, yo esto que está acá tengo que sumarle y quitarle 1. ¿Sí? Entonces, eso es hacer esto. X cuadrado menos 2x menos 1 más 1 menos 1 más y cuadrado igual a 0. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Cómo, profe? Qué pena. ¿Podría volver a repetir? ¿Cómo? Que sí, podría hacer el favor de volver a repetir esa partecita. O sea, mire, es que yo lo tengo ya aquí escrito, vea. Para no ponernos ahí a reescribir eso, o sea. Mire, o sea, vea, aquí tengo entonces, a ver, quito el 6xy, no, espere, es que yo tengo más cosas mal allá. Oiga, yo no sé qué me está pasando, sinceramente. O sea, aquí me va a quedar menos 4x. ¿Por qué me está pasando ese 4x acá? Negativo. Entonces aquí me va a quedar menos 6x, que es menos 4x menos 2x. Eso es menos 6x, sí. O sea, es que ¿por qué hago esto? Porque es que resulta que para no alterar la ecuación, yo tengo que sumar y quitar 1. Profe, sí podría mostrar el otro procedimiento. Muestre. Ahí lo miramos aquí. Aquí estoy seguro que está bien. O sea, mire, 3x cuadrado menos 2x. 3x cuadrado menos 2x. Y aquí es 6xy. 3y cuadrado, 4x. Ah, es que aquí es menos 2x. ¿Qué pasó? Es que cuando esté igualando las dos ecuaciones, tiene el signo con el que queda cuando no deriva, pero después que lo movió, lo pasó al otro lado, fue que cambiaron los signos, por eso queda menos 4x. Y por eso se suma con el menos 2x, para que quede menos 6x, ¿no? Sí, correcto. Sí, ahí vamos bien. Mire que estamos igual, o sea, x cuadrado menos 2x más y cuadrado menos 1. ¿Listo? Menos 1. Entonces, aquí lo que hago es sumar 1 y quitar 1, para no alterar la ecuación, ¿no? Para no alterar la ecuación. Y entonces, me va a quedar acá x cuadrado menos 2x más 1, más y cuadrado, sí estamos igual. O sea, lo que pasa es que aquí este más 1 se pasa para acá,
para poder hacer aquí el cuadrado perfecto, y el menos 1 lo sumo con este menos 1 y lo paso para el otro lado y queda 2. Lo que pasa es que queda un círculo de radio raíz de 2. Sí, mire, o sea, lo que pasa es esto, vean. Lo que pasa es esto, este 1 que está acá lo paso para acá, entonces me va a quedar, vean, no voy a hacer todavía nada raro, o sea, va a quedar aquí menos 2x más 1 más y cuadrado, y menos 1 es menos 2 igual a 0. ¿Listo? Y aquí lo que hago es un cuadrado perfecto, entonces me queda x menos 1 al cuadrado más y, o sea, esto que está acá es esto, ¿no? Más y cuadrado igual a 2. ¿Sí o no? Ahora sí. ¿Sí me entienden lo que hice ahí o no? Sí, profe. No, yo la verdad no. La verdad no La parte entiendo. del 1, profe, el 1, ahí que lo muevo con el menos 2x. Mire, Sí, mire. ¿Aquí van o no van? Sí, ahí vamos. Ahí sí, van. sí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Listo. Entonces, yo quiero sumar 0. Pero yo quiero, o sea, mejor dicho, o voy a sumar 0 para no alterar la ecuación. Porque acuérdate que si yo sumo por otra cosa que no sea 0, estoy alterando la ecuación. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, sumo 1 y quito 1. Entonces estoy sumando 0. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Ese más 1 que está aquí en la mitad, este que voy a señalar acá, este más 1, ese más 1 lo voy a correr una posición a la izquierda. ¿Listo? Entonces Ya eso me pillé, queda, profe. ¿sí? Sí, ya pillé. Entonces queda x cuadrado menos 2x más 1 más y cuadrado, y menos 1 es menos 2. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Y entonces esto va a ser un círculo que yo creo que nos va a quedar mejor graficado aquí en GeoGebra, porque pues para qué nos vamos a poner allá. O sea, todo ese procedimiento lo podíamos haber hecho todo en GeoGebra, ¿no? Pero bueno, pues digamos, la idea era recordar esas cuentas, ¿no? Y yo mismo acordarme de esas cuentas, porque a veces uno se le olvida eso, o sea, y uno no puede ¿qué? Uno no puede dejar de estudiar estas cosas. Más y al cuadrado igual a 2. Miren, ese es el círculo. Este círculo es, acuérdese x menos h más y menos k, ¿no? Entonces, el centro de este círculo es 1 en x, 0 en y. O sea, este punto. Y tiene radio raíz de 2. Entonces, ojo con lo que pasa aquí. Ojo con lo que pasa aquí. La ecuación, digamos, las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que al fin y al cabo es lo que estamos haciendo, las ecuaciones de Cauchy-Riemann se satisfacen sobre la circunferencia, esto es importante, sobre la circunferencia esta que está aquí, x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado igual a 2, o sea, sobre esta circunferencia es que se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que sobre esta circunferencia se satisfagan las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Quiere decir lo siguiente, y ojo con esto, quiero que quede claro. Si yo cojo un punto sobre la circunferencia, la función es derivable ahí. ¿Listo? O sea, f' de z existe sobre toda esa circunferencia. La derivada existe. F' de z existe. Pero la función no es analítica en ningún punto.
¿Por qué? Por lo que le decía a los vecinos. Acuérdate que lo que le decía a los vecinos. Vea, voy a poner lo siguiente. Voy a poner un número muy pequeño. Poner un número 0. Máximo vamos a ponerlo en 0.5 y vamos a poner el incremento 0.001. Bueno, mire. Y voy a construir lo siguiente. Voy a construir aquí circunferencia centro radio mejor. Entonces centro este punto y radio A. Miren, vea, ahí hay una circunferencia, ¿sí? Ojo con lo que estoy diciendo, vea. Y me voy a acercar. ¿Qué nos dijo allá todo ese procedimiento que hicimos? O sea, todo este procedimiento que hicimos se hizo para ver dónde se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Listo? ¿Qué resultó? Resultó que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se satisfacen sobre esta circunferencia. Bien, sobre esta circunferencia se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que donde se satisfacen las ecuaciones, la función tiene derivada. Eso se puede asegurar. Eso sí se puede asegurar. O sea, sobre los puntos que están sobre la circunferencia, o sea, sobre este punto B, yo muevo este punto B, sobre todo ese punto B, pero todavía no mire la circunferencia, sobre todo ese punto B, la derivada existe. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Pero la función no es analítica en ningún punto. ¿Y por qué no es analítica en ningún punto? Por esta simple y sencilla razón. Mire, esto que está aquí, este A, me está determinando una vecindad. Digamos que voy a rellenar, voy a coger esto y lo voy a rellenar. ¿Listo? Entonces voy aquí a propiedades, voy a rellenar ese círculo. Para que me entiendan, ahora me van a entender a todo lo que me refiero con ¿qué? No, pero es que aquí es la raya, no me sirve. Sombreado. Ya. Miren. Digamos, la vecindad del punto B es lo que está marcado ahí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo voy a aumentar mire, la función es derivable. ¿Dónde la función es derivable? La función es derivable por esta recta que está acá. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí, voy a aumentar el grosor de este trazo. Vea, mire, lo que pasa es lo siguiente. La función es derivable por toda esta línea. Pero observe que ahí lo que yo estoy construyendo es una vecindad de este punto azul. Hay una vecindad del punto azul. Una vecindad del punto azul es un círculo alrededor del punto azul. ¿Sí? Observe que la función no es analítica. ¿Y por qué la función no es analítica? Por una simple y sencilla razón. Si el punto está acá, ahí la función no es derivable. ¿Por qué la función es derivable en este punto C? ¿No está pasando por la recta? No está pasando por la circunferencia. Por esta circunferencia, por esta gruesa no está pasando. Entonces, este punto C que está acá no está cumpliendo las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Sí me entiende? Sí, profe, claro. O sea, aparte de que esté en la vecindad, tiene que cumplir que esté pasando por la curva. Exactamente. Entonces, ¿ese punto pertenece a la vecindad de B? Sí, pertenece a la vecindad de B. No importa lo grande que yo la haga, mire. Yo la puedo hacer muy pequeña, la puedo hacer muy grande, ¿sí? Eso ladrillo ahí, esa es mi vecindad. Esa es la vecindad de B. A eso me refiero con vecindad de B. Ese punto está sobre la vecindad de B, pero no está sobre la circunferencia. Entonces, la función no es derivable en ese punto C. ¿Listo? Otra cosa sería si estuviera aquí.
Digamos, si está ahí encima de la otra circunferencia, sí es derivable. Pero resulta que, ¿qué dice? ¿Qué significa que una función sea analítica? Que una función sea analítica quiere decir que para todos los puntos que están sobre una vecindad de B, la función debe ser derivable. Aquí no ocurre eso. ¿Listo? Profe, podríamos verla, no sé si sería posible que viéramos la gráfica de una función analítica. Mire, fácil. Una función analítica. Una buena pregunta. Esta función es analítica. Esta. Digamos que graficar una función compleja es complicado. Digamos, ¿por qué esta función es analítica? Porque me cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann en cualquier punto. O sea, yo pongo cualquier punto. Voy a poner cualquier punto. Cualquier punto que yo ponga, la función me cumple las ecuaciones. ¿Sí me entiende? Y además es continua. Es que no sé si me entiende lo que quiero decir. Sí, profe, sí se entiende. Lo que pasa es que gráficamente es espectacular. O sea, verla así gráficamente ya entendemos lo que nos venía diciendo. Lo que pasa es que estamos hablando, o sea, digamos, lo que pasa es que gráficamente una función de variable compleja va de un plano a otro plano. O sea, aquí solo estamos viendo el plano del dominio de la función. O sea, me explico. Una función de variable compleja no la puede ver uno como una función de varias variables, como por ejemplo si fuera de 3 variables, porque el espacio se nos queda corto, porque necesitaríamos 4 dimensiones. ¿Por qué? Porque salimos de un espacio de parejas a llegar a un espacio de parejas. ¿Sí me entiende? No sé si me entiende. O sea, es que una función analítica no se la puedo graficar. O bueno, tendría que buscarla muy bien. ¿Sí? Sí, profe, sí. O sea, es que no sé si me entiende la imposibilidad. O sea, Sí, claro que sí. pero voy a buscármela. Y si voy a mirar, voy a investigar a ver si puedo encontrar una función que yo pueda graficar el dominio, un pedazo donde sea analítica. Toca mirar. Debe existir, seguro. ¿Listo? Bueno, Vale. entonces yo quería que quedara eso claro. Otro ejemplo, digamos, un poco menos técnico, pues, porque esto no es difícil, sino es más bien técnico, es la siguiente. Vea, es si tomo la función f de x más y igual a 2x cuadrado más y más i por y cuadrado menos x. Pensemos en esa. Calcule las ecuaciones de Cauchy-Riemann para esa. Bueno, después vamos a hablar de cómo queda la derivada escrita.
Bueno, ¿cómo le fue? Ay, bueno, se quedó ahí como 2 minutos sin nada. ¿Cómo le fue ahí con ese? Profe, a mí me da que no cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bueno, vamos a hacerlas. ¿Cuánto le dio de u de x? Da 4x. 4x. ¿Cuánto da de b de y? 2y. 2y. ¿Cuánto da de u de y? 1. 1. ¿Y cuánto da de b de x? Menos 1. O sea que estamos en lo mismo, ¿no? O sea, de u de y Sí. es igual a menos de b de x. Exactamente. Pero pues esta no. O sea, O tenemos... sea, ahí se aplica lo mismo que anteriormente. Ajá. Entonces tenemos... Se de u suma de- 1 y se quita 1. No es necesario. No es necesario porque, mire, esta Profe. no se cumple. ¿Cómo? O sea, si hacemos la igualación nos quedaría una recta, ¿no? Eso, o sea, si hacemos la igualación, o sea, no se cumple esta, pero entonces tenemos que 4x es igual a 2y, o sea, lo cual implica que y es 2x, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En y igual a 2x, pues tenemos la misma historia, ¿no? O sea, tenemos aquí la función, tenemos aquí la recta, y tenemos la recta, pero entonces, ¿qué pasa? Sobre esa recta existe la derivada. O sea, nosotros podemos asegurar que en todo punto de esa recta la derivada existe, ¿cierto? Pero, ¿qué podemos decir sobre bueno, sobre si es analítica o no en esos puntos? Analiticidad de la función en esos puntos. ¿Qué podemos decir? Profe, usted hablaba que las ecuaciones de Riemann solamente son posibles en esos puntos, ¿no? O sea, que sería que es analítica en todos los puntos de esa recta. No. No, porque vuelve y juega. Estamos, digamos, en la misma historia aquí, ¿no? O sea, si quiere ocultamos esto. Lo que pasa es que yo tengo que sobre la recta y igual a 2x, o sea, sobre esta recta y igual a 2x, en esta recta y igual a 2x, en cualquier punto que yo tome por acá, la derivada existe. O sea, la derivada existe en estos puntos. Pero si yo construyo un círculo, La vecindad si yo construyo la vecindad, exacto, no se cumple. no ok. se cumple. El mismo caso. Es el mismo caso de antes. Entonces la función es derivable sobre la recta, pero no es analítica en ningún punto. Ah, sí. Ya entendí. ¿Listo? Bueno, ojo porque os pregunta el quiz. De una vez los digo, se la voto. Entonces, téngalo claro. Lo importante es que lo tenga claro, listo. Y no importa qué tan grande haga yo la vecindad, o sea, puede ser una vecindad pequeñita, pero de todas maneras, así sea muy pequeña la vecindad, o sea, y yo ponga el punto acá, pues aquí no es derivable, o sea, digamos, así yo la haga muy pequeña. Miren, así esta vecindad, vea, tiene radio 0.01, o sea, es pequeñísima. Pero, O sea que a la circunferencia sea infinitesimal siempre va a existir un punto que no está, que no está, o sea, que cuya vecindad no tenga, el límite no existe, o sea, no. sí, o sea, yo no puedo hacer lo muy pequeña que usted quiera, lo más pequeña que usted quiera. Por eso uno habla de un epsilon mayor que 0. ¿Sí? Ese epsilon puede ser muy pequeño, o sea, es un infinitesimal, sí, precisamente es un infinitesimal. Pero bueno, en ese infinitesimal usted puede coger puntos donde la función no tiene derivada, no cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces no es analítica. Aunque sí tiene derivada en estos puntos. ¿Listo?
Bueno, quiero finalizar. ¿Cómo? ¿Alguna pregunta? Listo, No? profe, es que tengo un poquito de delay, no sé. Listo, Ah. listo. Bueno, quiero finalizar con esto, que se llama un corolario. ¿Qué es un corolario? Un corolario es algo que se extrae de un teorema, ¿sí? Bueno, un corolario es un resultado que sale fácil de ¿qué? Fácil de un teorema, y resulta que bueno, si f de z es analítica, o mejor no analítica, no, perdón. Si es derivable, mejor. Si f de z es derivable en z sub 0, entonces f' de z en z sub 0 será igual a la derivada de u respecto a x más la y por la derivada de u respecto a y. ¿Listo? Entonces, cuando le pidan la derivada de una función, la derivada será du de x más y por du de y, o lo que es lo mismo, db de y igual a menos du de y menos y por du de, perdón. Profe, ahí, O sea, ahí no, después de la suma, en la derivada no es db de y. no, es du de y. Menos db de x. No, es que es la derivada. Ah, ya entendí. Sí, Es ya la entendí. derivada. ¿Sí? ¿Listo? O sea, ¿por qué? Porque digamos que en algún sentido la parte imaginaria, ¿dónde están las ecuaciones? En algún sentido, esta es la parte real de la derivada y esta es la parte imaginaria de la derivada. ¿Listo? Entonces, pues digamos, ahí tiene el menos el db de x, allá cuando uno la escribe. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, pues digamos va a haber algo que no nos va a sorprender, digamos en esta que tenemos acá, tenemos entonces du de x más y de du de y, ¿sí? Entonces tenemos que la derivada de la función será, no, perdón, venga y miramos el libro, que ya veo que me quedó mal. Estoy como dormido hoy, mano. Qué pena. Espérenme, lo miramos acá. Entonces, aquí, venga y miramos cómo queda bien eso, para no tener ahí errores, que nos quede mal. Entonces, mírela, es du, la derivada será du de x más db de x, que es gracia, du de x más db de x. ¿Listo? Y aquí será entonces, la otra forma será du de y, porque también uno la puede sacar así, menos y por du de y más db de y. ¿Listo? O bueno, como la tengo ahí, db de y menos du de x. Aquí sería db de y menos du de x. ¿Listo? Esa sería la derivada. Entonces, por allá del ejemplo de f de z igual a e a la z, pues teníamos que du de x, ¿cuánto nos dio? Du de x nos dio, en esa que estaba allá, du de x nos dio e a la x coseno de y, y db de x nos dio e a la x seno de y. Entonces, pues yo creo que es algo que no va a sorprender. Du de x pues nos dio e a la x coseno de y, y db de x nos dio e a la x seno de y.
Entonces resulta que la derivada pues será du de x, que es e a la x coseno de y, más e a la x, bueno, más i por e a la x seno de y. Puedo sacar el e a la x de factor común, entonces me va a quedar coseno de y más i seno de y. Y esto que está aquí yo lo puedo escribir como e a la x por e a la y, lo que es lo mismo que e a la x más y. Y pues menos mal, la derivada en variable compleja, menos mal, esto es una bendición, la derivada en variable compleja es e a la z. Y esto sí quiero que lo guarden donde lo tengan que guardar para que no se les olvide de aquí en adelante. La derivada de e a la z es e a la z. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, así calculamos la derivada. Entonces, la derivada lo que hacemos es du de x más i de b de x, o lo que es lo mismo, de b de y menos du de x. Y entonces, de esta manera obtenemos la derivada de una función de variable compleja, ya con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en esta función, la derivada, no, mentiras, en esta no, vamos a irla haciendo en orden. Entonces, por lo menos en esta función, voy a ponerla por aquí, va a quedar un poquito desordenado. La derivada f' de z, pues entonces será du de x, que es 1 menos 2y más i de b de x, ¿dónde está db de x? Más i por 2x. Esta será la derivada de esa función. Que bueno, si quiere vamos a escribirla por aquí abajo, porque pues también es algo que ocurre. Digamos que ya tenemos la capacidad de demostrar eso, que si yo tengo z más i z cuadrado, esta era la función, ¿cierto? Z más i z cuadrado. Sí, profe, es. Sí, profe. Z más i z cuadrado, listo. Y entonces la derivada nos dio 1 menos 2y más i por 2x. Entonces la derivada nos dio esto. 1, f' de z nos dio 1 menos 2y más i 2x. Listo. Y entonces, a ver qué podemos hacer acá. Aquí podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos sacar este 1. Y nos va a quedar menos x. Bueno, 1 menos 2. Bueno, digamos que en esa no nos queda como tan claro, pues. Pero aquí nos va a quedar y más i por x. ¿Cierto? Y más i por x. Entonces, en realidad esto es 1. Profe, te está factorizando el menos 2, entonces quedaría ahí negativo, ¿no? El i queda negativo, sí señor. El i queda negativo. ¿Listo? Entonces esa sería la derivada. Bueno, y ahora vamos a hacer algo. Resulta que los polinomios, pues también uno puede demostrar que la derivada de un polinomio, pues sigue siendo normal aquí en términos de variable compleja. Entonces, digamos, ¿a qué me refiero? O sea, que la derivada de z será 1 y que la derivada de z cuadrado será 2i. Entonces será más 2i que multiplica a x más y. ¿Listo? Esto que está aquí, pues es igual a esto. ¿Por qué? Porque yo puedo multiplicar, o sea, yo sé que menos 1, ¿cuánto es? Menos 1 es equivalente a ¿qué?
Ahí cuadrado, ¿no? ahí cuadrado. Entonces esto va a ser lo mismo que 1 más y cuadrado, que multiplica a 2y menos ix, ¿cierto? Pero entonces esto será que 1 más 2, perdón, más... Entonces, a ver, esto sería menos 2y, esto sería y cuadrado es menos 1, entonces sería más menos 2y y cuadrado por menos y cuadrado por menos y, ¿cuánto me da? Me daría y cuadrado por menos 2 y, ¿cuánto me da? Y cuadrado sería y cuadrado por y es menos i, ¿cierto? Porque es menos 1 por i. Entonces sería menos i, entonces sería más x más x por i más x por i. Entonces esto sería igual a 1 más y por x, bueno, más 2, espere que me comí el 2, más 2y por x, más 2y por x, aquí hay un 2, ¿no? El 2 multiplica todo. Entonces, más 2y por x, más 2y por x, porque aquí me queda menos y, y ahora me quedaría menos 2y. Y ahora, ¿cómo vuelvo esto igual acá? Pues este menos 1, o sea, yo puedo sacar este 2i para factorizar aquí este menos 1, yo lo puedo sacar así, porque me va a quedar 2i, yo sé que x ya me queda positivo, pero yo sé que menos 1 es i cuadrado. Entonces en realidad es como si yo sacara aquí un más y y. Profe, ¿no es mejor multiplicar todo por menos 1? ¿Dónde? Toda esa ecuación para cambiar el signo. Pero es que yo no le puedo cambiar el signo al 1. Ah, ok, sí, tienes razón. Entonces, digamos, lo que tengo que hacer es como tratar de factorizar esa i, ¿sí? Y entonces, así está bien, ¿no? Así, sí, listo. Entonces, observe que f' de z, tal cual como nos dio allá en el cálculo que hicimos, pues en realidad los polinomios se comportan más o menos de la misma manera. Entonces, digamos que hay como unas reglas de derivación como básicas, pues, y esas reglas de derivación básicas pues están acá, aquí están consignadas. Entonces, digamos, podemos ir por acá a las reglas de derivación. Creo que aquí tienen un cuadrito. No es en este, es en el otro libro. En el otro libro tienen un cuadro. Ah, no, ya sé dónde están. Regálame un momento, ya se las muestro. Yo dije, yo vi un cuadrito. Estás aquí. Entonces voy a mostrarles ahí como el pantallazo. Mírelas. Digamos que las reglas de derivación siguen siendo las mismas. ¿Sí? Entonces la derivada de una constante pues es 0. La derivada de una constante por una función pues es la constante por la derivada de la función. La regla de la suma se comporta igual. La regla de la multiplicación se comporta igual, o sea, igual a una función normal. Y la regla de la cadena funciona igual, ¿sí? Solo en las funciones pues donde podamos calcular esa derivada. Entonces, ojo que antes, digamos, solo teníamos en la parte real, digamos que en la parte real solo teníamos problemas con funciones como valor absoluto, ¿sí? O sea, digamos, uno sabía que la derivada respecto a x de valor absoluto de x era valor absoluto de x sobre x si x era distinto de 0, ¿no? Digamos esto como en reales, ¿no? Sí, en funciones de variable real.
Pero ¿qué pasa con las funciones de variable compleja? Digamos que en las funciones de variable compleja, no solo el problema puede ser en 0, sino que el problema puede ser en todos estos puntos. O sea, en todos los puntos que están, por ejemplo, fuera de la recta y igual a 2x. O sea, sobre la recta y igual a 2x, yo tengo que la derivada de la función, pues es precisamente lo que me dio allá en la ecuación de Cauchy-Riemann. ¿Sí? Pero, sí eso, o sea, digamos que aquí yo tengo que todos los puntos que están por fuera de esta recta, la derivada no existe, ¿sí? Y donde existe, pues será lo que me dio acá, o sea, lo que me está dando en esta ecuación, ¿sí? Du de x más y por dv de x, esa será la derivada de la función de todos los puntos que están sobre esta recta. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? O sea, digamos que yo tengo que garantizar, antes de calcular la derivada de una función, yo tengo que garantizar que esa derivada se puede calcular. Cuando yo tenga polinomios, por lo que veíamos antes de la continuidad y todas esas cosas, eso me está garantizando que yo puedo sacar la derivada de todo lo que sea polinomios, de lo que sea e a la x, de lo que sea coseno de z, e a la z, coseno de z, polinomios en z. Eso se puede calcular la derivada sin ningún problema. ¿Listo? Y se puede calcular normalmente, o sea, baja usted el exponente, la regla de la potencia funciona bien, pero entonces, ojo, porque si hay funciones donde hay que tener cuidado, como por ejemplo en esta, donde solo es derivable en esa recta, o en esta, donde solo es derivable en ese círculo que les mostré. ¿Listo? ¿Es claro todo lo que estoy diciendo? ¿Es claro todo lo que estoy diciendo o no? Y digamos que aquí también hay que tener cuidado con otra cosa. Aquí hay que tener cuidado con otra cosa. Digamos que el límite de la derivada, acá cuando uno estaba hablando en funciones de variable real, usted digamos el límite de la derivada solo lo miraba por izquierda y por derecha. Que era, digamos, como uno demostraba que valor absoluto no era diferenciable en 0, porque había un pico ahí, que uno decía que hay un pico en 0. ¿Sí? Entonces, que donde hayan picos no se puede derivar. ¿Y por qué no se podía derivar donde habían picos? Porque, digamos, cuando usted se acercaba por la izquierda, le daba el límite ese de la derivada, o sea, el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0, bueno, perdón, de c, pues, aquí usted le puede poner c, ven que lo escribo mejor aquí abajo para que se vea bien. O sea, cuando uno hablaba de ese límite allá, entonces usted decía límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c sobre x menos c, o sea, este límite usted solo lo miraba por izquierda y por derecha, entonces hay un pico, bueno, entonces ahí no se puede porque cuando usted calcula este límite por izquierda y por derecha le da distinto, por eso era que esta derivada no existía, ¿sí? Entonces, digamos que acá se deben tener en cuenta pues que no solo usted está mirando ese límite por izquierda y por derecha, sino que es un límite en varias variables, entonces usted por cualquier trayectoria puede que eso le dañe. Bien, bueno, yo creo que pues digamos hasta ahí es suficiente de derivación, y entonces vamos a hacer como la introducción a la próxima clase para no llegar perdidos a la próxima clase. Bueno, entonces se cumplen todas esas cosas, las reglas de derivación vuelven a pasar lo mismo. Entonces se vuelven a cumplir la suma, la multiplicación, la derivada de un producto, pues la derivada que ya conocemos. Y bueno, esas cosas se cumplen. ¿Listo? Pero resulta que también ahora nos interesa que las funciones cumplan algo que se llaman funciones armónicas. Digamos que para hablar de funciones armónicas no necesitamos hablar de funciones en variable compleja. En realidad solo necesitamos funciones en dos variables, ¿sí?
¿Y qué es una función armónica? Una función es armónica, una función de dos variables es armónica si cumple algo que se llama la ecuación de Laplace. ¿Sí? Entonces, sea u de xy una función de dos variables, x y y. Diremos que u es armónica si cumple la ecuación de Laplace. ¿Listo? ¿Y qué es la ecuación de Laplace? Bueno, la ecuación de Laplace es una ecuación en derivadas parciales que pues se usa mucho, los físicos la usan mucho. En ingeniería creo que también la usan bastante. Y pues dice lo siguiente. Simplemente necesitamos que cumple la ecuación de Laplace. ¿Y cuál es la ecuación de Laplace? Que la segunda derivada de u respecto a x, o sea, sacar dos veces la... bueno, ahorita le explico al que está viendo multivariable. ¿Qué significa esto? La segunda derivada, si todavía existe, ¿no? Entonces igual a 0. No sé, ya se salió el curso, pues, no sé. No lo quería echar, ¿no? Yo nunca lo quise echar. Ya canceló, profe. Mentiras. Bueno, no sé, ¿no? Yo no lo quería echar, pero pues tiene que tener en cuenta que bueno, que aquí pasan cosas feas. ¿Listo? O sea, digamos que necesitamos que cumpla, perdón, de b no, de u. O sea, digamos, de u de x. ¿Listo? De u las dos. Entonces, ¿qué es la ecuación de Laplace? La ecuación de Laplace es, yo tengo u de xy. Mi parte real o mi parte imaginaria. Alguna de las dos. ¿Listo? Entonces, yo calculo la derivada parcial de u respecto a x y la derivada parcial de u respecto a y. ¿Listo? Entonces, saco las dos derivadas parciales. Y luego lo que voy a hacer es que a esta le voy a sacar otra vez la derivada respecto a x. Y a esta otra vez le voy a sacar la derivada respecto a y. ¿Listo? Y después lo que tengo que hacer con esto es, tengo que sumarlas. Si la suma de estas dos me da 0, entonces puedo decir que u es armónica. ¿Listo? Eso es, no es más. No es más que una función sea armónica, es simplemente eso. ¿Listo? Ejemplo. U igual a x cuadrado menos y cuadrado menos y es armónica. Entonces, ¿cómo demostramos que es armónica? Pues bueno, sacamos las dos derivadas. Entonces, mire que esto es simplemente derivadas fáciles. La derivada de u respecto a x, ¿cuánto me da? 2x. Y la derivada de u respecto a y, ¿cuánto me da? 2y menos 1. Menos 2y menos 1. Eso. Ojo, porque ese menos es el que nos va a salvar la vida. La segunda derivada de u respecto a x, ¿cuánto me da? 2. Y la segunda derivada de u respecto a y, ¿cuánto me da? Menos 3. Mentiras, menos 2. Menos 2. Pues entonces es claro que 2 menos 2, ¿cuánto es? 0. 0. Listo, entonces u es armónica. Ay, profesor, tan fácil, sí, eso es. No es más. Así de chévere. Así sí está chévere, profesor. Pero pues este curso no puede ser así de fácil.
O sea, si así Lo lo fuera, sabía. si así lo fuera, pues no nos sirve. Porque Y Así entonces, eso es es que un no caso de aguanta. trauma al muchacho de multivariable. ¿usted es el muchacho de multivariable? Ah, profe, No, sí. Oh, profe, con el yo terror ahí al estudiante. ¿Entendió lo que hice ahí o no? No tiene ni idea. No mentiras, mano, pero Ya se fue. ya se fue. sí, Bueno, yo no pero sé. el profesor puede por ahí y no está tan complicada la materia, profe. Si sabe esto, álgebra y todo eso, lo básico, la puede pasar, ¿no? Que en Sí, la esta, esperanza es lo último que muere. pero por lo menos, o sea, si sabe sacar derivadas, sí. O sea, si sabe hacer derivadas, bien. Porque digamos, pues tampoco es que las derivadas en multivariables sean difíciles. O sea, es que no son difíciles. Es simplemente tener en cuenta que una es constante y ya. Sí, o sea, eso no tiene ciencia, pues. Pero pues entonces tiene que enfrentarse a la realidad a la cual o sea, se metió en un curso de estos, pues hay que decirle la verdad como es. Pero pues si ya se embarcó, ya, pues, que le haga. Yo la verdad, yo soy de los que pienso que a veces, sí, o sea, si no tiene ni idea, mejor que cancele. O sea, que presente, pues, de verdad, sinceramente, o sea, que presente el primer parcial. Sí, porque hasta cuándo hay tiempo de cancelar. Es que todavía no han abierto cancelaciones. Si quieren abierto cancelaciones. No, pero Ay, o profe, sea, pero no sea pesimista. Yo estaba viendo multivariable y estaba viendo circuitos 2 y en circuitos 2 a mí me tocaba ver la plaza y todas esas cosas y estaban en multivariable. no, pero es que Yo la también, plaza, profesor. Y la pero pasé, es que usted la pasé Yo las dos plaza, también. materias. pero es que Y con usted la, Santa Fe, circuito 2, que no es lo mismo. Sí, es profe, sí es posible. no, yo conozco la plaza de los circuitos. Eso lo quitamos, eso yo lo daba aquí, pero lo quitamos. Ah, por Y eso yo estaba en multivariable y estaba viendo circuitos 2. no sé, yo no creo en esos milagros. Profe, en mi caso es que yo estoy bastante oxidado porque yo vi multi por allá en tercer semestre y ya este semestre termino materia si Dios quiere. Pero ya vi transformada Z, ya vi, sí, ya vi en circuitos 2, vi la Plus, sí, pero estoy un poquito oxidado. Bueno, pues esperemos que le alcance, mano. Porque usted sabe, vea, yo tenía gente que llevaba como 5 veces viendo esta materia. Y era la última que les quedaba. Lo salvó la pandemia. Literal. Si no. Bueno, Sí, profe, es que los mecatrónicos tenemos esa mala costumbre. Casi todos le damos esta materia para el último semestre. no deberían hacerlo. Después, vea, es que ahí está el otro problema, ¿sí? O sea, está el lado opuesto, pues. El que se pone a verla muy antes y el que se pone a verla muy lejos. O sea, usted después de ecuación debe meter esto para que no se le olvide y pase la plaza y fun. Entre un tiro y acabó. Bueno, a ver, esta será armónica y nos vamos con eso. Pues en este caso cumple ¿qué? No es armónica, profe, porque No, no es no va a cero. armónica. No, profe. No es armónica. Sí, no es armónica. No va a cero. No es igual a cero. Du de x me da 2x. Y la segunda derivada respecto a x me da 2. Du de y me da 2y. Y du de la segunda derivada de Ya, u, creo que 4. la segunda Da derivada 4. de y me da 2 positivo. Entonces 2 más 2 pues es 0, pero módulo 4. Entonces en realidad lo que da es 4. Entonces no da 0, entonces pues no es armónica. ¿Listo? Bueno, yo creo que hicimos bastante hoy. Echamos gente del curso. Bueno, hoy fue un día productivo.
un parcial menos por calificar. Entonces, si vamos así día tras día, entonces digamos que nos quitamos 15 parciales no más, porque son como 30 clases. Entonces nos quitamos, más o menos que nos quitemos unos 10 por calificar. Ahí sí ya hay moral. No diga eso, profe. Puede ser porque con ese pesimismo. Uy, Oiga, sí, Uy. profesor, es fuerte, mano. lo Yo motiva pensé a que uno más o no. era- Bueno, voy a detener la grabación. Entonces, ya acabamos, ¿listo? Entonces, a ver. Valentina dijo que no venía. Y otro muchacho dijo que no venía. Carlos Gordillo. Entonces, bueno, ya ahí quedan grabados. Y tomemos la asistencia. Que faltó tomar la asistencia, mano. Entonces, bueno, Guzmán, Alex Merchan, Álvaro Bermúdez, Angie Gutiérrez, Cristian Moreno, Daniel Silva, Diego González, Dubán Daza, Egan Cortina. Egan está corriendo terreno adriático. Sneider Castiblanco, Jackson Ricos, Jesús Sandoval, Luis López, Luis Santos, Michael Mejía, Michelle, Miguel Quintero, Sebastián Figueroa, Wilmer Cordero y Juliet Helves. ¿Listo? Bueno, nos vemos. Que les rinda. Bueno, profe, gracias.